Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Dicho esto, comencemos. En esta ocasión toca hablar de la revolución social de Burkina Faso, cuyo principal líder y teórico fue el carismático Thomas Sankara. Todo comenzó en agosto de 1983. Thomas Sankara y miembros de una facción de izquierdas del ejército, entre los que se encontraba Blaise Compaoré, quien sería presidente ininterrumpido entre 1987 y 2014 y del que hablaremos más adelante, tomaron el poder y depusieron a Jean-Baptiste Ouédraogo, presidente de lo que entonces se conocía como el Alto Volta. Esto ocurrió un año después de que el propio Ouédraogo tomara el poder de Salle-Cervo e instalara una dictadura de tendencia derechista que puso a Sankara en arresto domiciliario durante un tiempo. Inmediatamente después de tomar el poder, Sankara trató de introducir varios cambios políticos, económicos y sociales en el país del Alto Volta, que rápidamente fue rebautizado como Burkina Faso, que significa la tierra de los héroes incorruptibles. Sankara tomó prestados principios e ideas estructurales de la Cuba socialista, como los comités de defensa de la revolución. En Burkina Faso, estos comités consistían en la formación de células revolucionarias en cada lugar de trabajo, aldea y barrio para, en palabras de Tommy, organizar al pueblo voltaico, más tarde burkinés, en su conjunto e implicarlo en la lucha revolucionaria. Las responsabilidades de estos grupos consistían en la educación política de las masas burkinesas, la confrontación con las ideas conservadoras y la organización de planes de acción para apoyar la revolución, la defensa de la línea del Consejo Nacional para la Revolución, que sería la máxima institución nacional, y la práctica del centralismo democrático. Este tipo de gobierno supuso un cambio drástico con respecto al anterior gobierno, de corte semifeudal, y se instauró lo que Sankara consideraba una nueva sociedad. El primer cambio importante emprendido por Sankara afectaba al papel de la mujer en el gobierno de Burkina Faso y en la revolución en general. Sobre esto dijo lo siguiente: el peso de las tradiciones ancestrales de nuestra sociedad ha relegado a las mujeres al rango de bestias de carga. Las mujeres sufren doblemente los azotes de la sociedad neocolonial. En primer lugar, experimentan el mismo sufrimiento que los hombres y en segundo lugar, son sometidas a un sufrimiento adicional por parte de los hombres. Sankara habló de sus propios puntos de vista anticuados sobre el papel de la mujer y prometió cambiarse a sí mismo y plantar una semilla de cambio en todos los hombres del país, para que una mujer dejara de ser vista como biológicamente inferior o como un mero ser sexual, esposa, madre o hermana, sino como una luchadora por la libertad y una revolucionaria disciplinada. Sankara demostró que según el pensamiento marxista, la opresión de la mujer se basaba en las condiciones económicas y sociales del capitalismo imperialista. A través de la transición histórica de diferentes formas de sociedad que gradualmente enfatizaron y normalizaron la opresión de la mujer, sobre esto, dijo Sankara, es un reflejo directo de su opresión económica. Hizo hincapié en que esta verdad solo podía ser traída a la conciencia general a través de un proceso dialéctico de comprensión del lugar de la mujer como una fuerza social activa en la revolución. Bajo el gobierno de Sankara se prohibieron los matrimonios forzados y la poligamia, así como la cirugía genital de las niñas. Se fundó la Unión de Mujeres de Burkina, que garantizó una movilización rápida y democrática de los cuadros femeninos para la liberación y la defensa de la revolución. A las mujeres se les garantizaron puestos en el Consejo Nacional para la Revolución y se les animó a trabajar fuera del hogar, a ayudar a construir la nueva sociedad de Burkina Faso. Estas medidas no tenían precedentes en su época en África, lo que cimentó el lugar de Sankara como un luchador por la liberación de la mujer que aún persiste en la actualidad. En la revolución de 1983, Burkina Faso llevaba más de 30 años de sequía. El país forma parte de la cordillera sur del Sahel, un ecotono al sur del desierto del Sáhara, en el norte de África. En 1986, la desertificación del Sahel avanzaba a 7 kilómetros por año. En Burkina Faso, el pueblo burkinés combatió esta desertificación con la puesta en marcha, en 1986, del Programa de Desarrollo Popular. Bajo una iniciativa de Sankara y el CNR, los ciudadanos del país plantaron 10 millones de árboles. Cada familia de las aldeas debía plantar 100 árboles al año y se crearon 7.000 viveros para la plantación generalizada de semillas. Cuando se construyeron nuevas ciudades y espacios comunitarios, estos podían alquilarse no por un precio, sino por la promesa de que el arrendatario plantaría el número mínimo de árboles en ese lugar y los cuidaría a medida que crecieran. En los casos de condena por incendio provocado, una de las penas consistía en plantar un determinado número de árboles. Entre el 84 y el 86,
1986, para reducir el consumo de leña, se fabricaron 83.500 cocinas eléctricas y de gas por parte de grupos estudiantiles como proyectos escolares y por parte de las mujeres en iniciativas de apoyo a la revolución. Respecto a la educación, antes de la revolución de Burkina, la tasa de alfabetización era del 12% y la asistencia escolar de los niños del 6%. En 2 años bajo el gobierno de Sankara, la asistencia a la escuela y la tasa de alfabetización aumentaron ambas al 22%. Durante los años anteriores a la llegada de Sankara, más de 50.000 niños morían anualmente de meningitis o sarampión en el país. Sankara inició una campaña de vacunación masiva que permitió vacunar a 2,5 millones de niños de entre 9 meses y 14 años contra el sarampión, que puede causar meningitis. Se salvaron las vidas de decenas de miles de niños. Con la revolución se construyeron también 5.000 farmacias, haciendo que más del 70% de los pueblos contasen con una. Se perforaron pozos, asegurando agua potable a todos los distritos, incluidos 20 que no habían tenido agua potable hasta entonces. En el 84, un año después de la revolución, la mortalidad infantil había descendido de 208 por cada 1.000 niños a 140. En el gobierno que Thomas Sankara creó en Burkina Faso en agosto del 83, se hizo gran hincapié tanto en el marxismo-leninismo como en el panafricanismo. En 1984, Sankara visitó Etiopía, Angola, el Congo, Gabón, Mozambique y Madagascar. Proclamó que su gobierno burkinés reconocía a la República Árabe Saharaui Democrática y que la Organización de la Unidad Africana, Organización Panafricana Anticolonialista, no debía reunirse sin el Sáhara. Sankara trató de establecer vínculos entre Burkina Faso y todas las naciones africanas para formar un frente panafricano contra el colonialismo y el neocolonialismo occidental. Este último lo consideraba una etapa final del capitalismo imperialista. Nuestro carismático líder expresó su rechazo absoluto a cualquier tipo de ayuda extranjera con la famosa frase de "quien te alimenta te controla". Reconoció que cualquier ayuda extranjera prestada a Burkina Faso contendría el motivo apenas velado de derrocar al gobierno socialista y establecer un poder neocolonial, ya sea a través de Francia o de Estados Unidos. Sankara hizo un llamamiento a las naciones africanas para que repudiasen su deuda externa, afirmando que no tenían ninguna obligación de pagarla. Dijo: "Esta deuda no tiene nada que ver con nosotros, por eso no podemos pagarla. La deuda es otra forma de neocolonialismo, en la que los colonialistas se han transformado en asistentes técnicos. En realidad, sería más correcto decir asesinos técnicos". El llamamiento de Sankara para que todas las naciones africanas repudiasen esta deuda y se uniesen en un frente panafricano contra el colonialismo le valió la admiración de millones de africanos y el odio de las potencias imperialistas. En uno de sus últimos discursos, en el 4º y último aniversario de la Burkina Faso socialista, Sankara habló a los 8 millones de habitantes del país sobre la urgente necesidad de que todos los burkineses se uniesen y defendiesen la revolución y la ideología socialista. Durante su último año en el gobierno, se formaron grupos de oposición de izquierda contra Sankara, muchos de ellos de origen maoísta. Estos se oponían al plan de Sankara de detener ciertos proyectos industriales para dedicar al pueblo la tarea de la educación y organización política. Además, Sankara había propuesto volver a contratar a profesores y otros trabajadores que habían sido despedidos tras la revolución de 1983 por sus opiniones antirrevolucionarias. Estos trabajadores se habían convencido de los éxitos de la revolución y se habían unido a las filas de las masas que la apoyaban. Los grupos maoístas no creyeron en este cambio ni confiaron en los otrora opositores, tachándolos de contrarrevolucionarios. Incluso miembros del Consejo Nacional para la Revolución atacaron a Sankara por esta decisión. A pesar de esto, Sankara habló claramente de que, aunque Burkina Faso había logrado mucho en 4 años, se necesitaba mucho más. Este proyecto implicaría un plan quinquenal que continuaría en la década de 1990. Afirmó también que las fuerzas imperialistas y neocolonialistas estaban creciendo y ganando terreno y que las masas tendrían que estar más atentas que nunca para resistir sus ataques. Criticó a los que atacaban a la revolución y desestimó a los que no estaban completamente de acuerdo con ella, diciendo que había que convencerlos, no reprimirlos. Dijo lo siguiente: "La revolución no busca atajos, exige que marchemos todos juntos, unidos en el pensamiento y en los hechos. Por eso el revolucionario debe ser un perpetuo maestro y un perpetuo interrogante. Si las masas aún no lo entienden, es culpa nuestra. Debemos
debemos tomarnos el tiempo de explicar y de convencer a las masas para poder actuar con ellas y en su interés. El 15 de octubre de 1987, Sankara sería asesinado junto a 12 hombres de confianza en un golpe de estado organizado por su sucesor y antiguo colaborador, Blaise Compaoré. El deterioro de las relaciones con los países vecinos aliados de las potencias colonialistas fue una de las excusas que puso Compaoré, afirmando que Sankara había puesto en peligro las relaciones internacionales del país. Tras la muerte de Sankara, los comités de defensa de la revolución organizaron una resistencia armada frente al ejército golpista durante varios meses, pero finalmente fueron derrotados. Compaoré volvió a normalizar relaciones con los países occidentales y se hizo con el control total del país hasta que en 2014 una revolución lo expulsó del poder. En esta revolución estuvo en todo momento presente la figura de Sankara, a quienes los manifestantes dedicaron la victoria. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y eso, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te ha gustado el vídeo y nada, nos vemos en la próxima.